Mientras invitamos al profesor Pulfer a que se acerque y al licenciado Rodríguez Torkins, quienes van a llevar adelante el primer panel, un camino hacia el desarrollo humano integral, solidario y sostenible del Populorum Progressio Laudato Si. En su perspectiva histórica. En los últimos 50 años, desde el reconocimiento de Pablo VI de que la cuestión social había adquirido una dimensión global, hasta hoy el tema del desarrollo ha tenido un lugar privilegiado en el pensamiento social de la Iglesia. Hoy Francisco nos llama a hacernos cargo de ese desarrollo y nos dice, es necesario repensar el concepto y el contenido del desarrollo. Los dejo con el moderador Rodríguez Torkins y el profesor Pulfer. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un honor y un gusto presentar al profesor Darío Pulfer, quien es profesor en Historia, licenciado en Educación, director del CEDIMPE de la Universidad Nacional de San Martín, director del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la Unidad Pedagógica Nacional, director de Colección Ideas en la Educación Argentina, que tiene más de 15 volúmenes editados, y profesor en el Diplomado de Formación Sindical de la Pastoral Social de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. Pero ante todo es un referente del pensamiento nacional y un referente en la pastoral social en términos de pensamiento sobre la doctrina social de la Iglesia. Darío. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Pastoral Social la invitación y la oportunidad que me dan para acercar unas reflexiones a ustedes en torno al desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en el recorrido que va de la Populorum Progressio de hace 50 años hasta la encíclica Laudato Si. Como ustedes ya escuchan, tarea imposible en 20 minutos hacer ese recorrido. Voy a marcar algunos hitos en esa trayectoria para invitar a ustedes a una lectura de esta serie de materiales que quedan ordenados en torno al eje de la reflexión referida al desarrollo humano, poniéndolos en una línea de tiempo y llamando la atención sobre algunos materiales que quizá en el momento en que salieron a la luz no tuvieron o la repercusión o no tuvieron la recepción que se merecían y que hoy, a la luz del magisterio de Francisco, son puestos en otro horizonte de lectura. Solo no me puse de acuerdo con Carlos Acaputo, traía el recuerdo de Gerardo Farrell, sabiendo que el grupo presentaba el libro, y está ahí la imagen de él, el texto madre sobre doctrina social de la Iglesia, con el que muchos nos formamos y con el cual empezamos a pensar estas cosas desde esa perspectiva. Abajo está el libro que refleja las conclusiones de la primera jornada de pastoral social, en la que Farrell tuvo una intervención y en 8 o 10 carillas hizo una síntesis para mí excepcional sobre la doctrina social de la Iglesia, y al costado está ese libro con la tapa original que publicó Gerardo Babi Farrell, con mala fortuna, justo un mes antes del golpe militar del 76, y es el que le demoró el obispado. Eso como homenaje al maestro y a quien nos enseñó a mirar estas cosas del modo en que yo ahora lo voy a presentar.
Siguiente. El esquema que sigo es este, una primera pregunta, la introducción vinculando pasado-presente, el marco conceptual, Paulo VI y Populorum Progressio, Juan Pablo II Solicitudo Rei Socialis, Benedicto XVI y Caridad en la Verdad, y Laudato Si y Francisco con una síntesis y recapitulación. Pongo ahí esos 7 puntos para que a medida que ustedes vean que avanzo, se vayan dando cuenta que queda menos, y paso a la siguiente. Lo primero es que nosotros cuando nos acercamos a estos materiales siempre lo hacemos desde un presente y desde una serie de preguntas y ponemos en diálogo ese presente con el pasado, porque queremos comprender nuestro hoy a la luz de ese pasado y ese pasado a la luz del presente. Ese diálogo que nos proponemos hoy es entre la Populorum Progressio y la Laudato Si, pasando por una trayectoria de documentos que son los que yo ya sugerí. Partimos entonces de las problemáticas actuales del mundo que nos toca vivir y tratamos de hacer una especificación, una contextualización a nuestra situación, que es el ejercicio que hizo el Grupo Farrell con la Laudato. O sea, no una lectura en general, sino tratando de leerla a la luz y a partir de nuestros contextos. Yo voy a recuperar unos hitos y jalones en esa trayectoria a los 20, a los 40 y a lo que serían los 50 años. Y concluimos con el pensamiento de Francisco, que yo no me voy a desarrollar porque los paneles que siguen van a profundizar en ese aspecto. Siguiente. El marco de referencia. En el planteo metodológico que realizamos, privilegiamos dentro del método de la doctrina social de la Iglesia el ver. ¿Por qué en esta coyuntura el ver? Porque nosotros vivimos una situación de transición, una situación de un paso de una sociedad a otra, y en esas transiciones, en esas largas transiciones, muchos de los elementos que eran claros y certeros para un periodo anterior dejan de serlos para el actual. Entonces, la identificación de las problemáticas en esas situaciones de indefinición estratégica son fundamentales. Si no se parte de una buena lectura, de una buena comprensión, de una interpretación cabal del contexto en el cual uno le toca operar, puede estar fallando en la operación. Digo esto porque en una situación anterior, quizá el ver era un paso obligado, rápido, y enseguida se pasaba al analizar o al discernir y después a un largo plan de acción. Creo yo que en este momento, y poco el pensamiento del Papa va en esa dirección, hay que identificar con claridad cuál es el mundo en el que estamos, cuáles son los dinamismos que tiene, cuáles son las tendencias, cuáles son los actores y cuáles son las líneas de intervención que se pueden ir planteando, que siempre van a ser mucho más humildes que lo que eran en un contexto mucho más regular o estable como el que se vivió en el mundo, por lo menos hasta mediados de la década del 70. En el marco conceptual, yo planteo una serie de cuestiones para alejarnos del pensamiento lineal o del pensamiento simplista o de aproximaciones ingenuas sobre el contexto. Un pensamiento multitemporal, o sea, que tome acontecimientos, coyunturas, estructuras, que sea multinivel, que tome global, regional, nacional, provincial, que sea multicausal, multidimensional. O sea, estos son
parte del marco conceptual de cualquier aproximación que se quiera un poco más compleja al mundo contemporáneo. Y por último, refrescar esto de que la doctrina social de la Iglesia no es un conjunto de principios, sino que es el punto de cruce entre tres elementos: el Evangelio, las ciencias sociales y las realidades sociohistóricas. Evangelio, ciencias sociales y realidades sociohistóricas. Y no es, de vuelta, un conjunto de principios, sino que es una guía para la acción, una guía para la transformación temporal. Entonces, si uno no lee los marcos sociohistóricos, difícilmente pueda desarrollar una operación o una guía de intervención para transformar las realidades conforme a la visión y a los principios que uno sostiene. Siguiente. Primer momento, Pablo VI. Después del Concilio Vaticano II, en el año 67, el Papa da lugar a la Populorum Progressio, que pone en el centro del análisis la idea del desarrollo integral. O sea, la idea de integral, la idea del desarrollo, tiene 50 años, no es de hoy, no es novedosa. Tiene una serie de advertencias que ya Carlos mencionó, la distancia que se iba abriendo entre los países desarrollados y los subdesarrollados, pero en un contexto, en un ciclo expansivo de la economía, en los 30 años gloriosos del capitalismo, en el momento en que había una regulación keynesiana del mercado mundial, estados de bienestar, había una euforia desarrollista y estaba la creencia de que mediante la cooperación los países periféricos, no se llamaban así, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, podían alcanzar ese desarrollo. Por eso Pablo VI habló del desarrollo como el nuevo nombre de la paz y llamó a la cooperación entre los países. Esto tuvo ecos rápidos en América Latina con Medellín, entre nosotros con la Comisión de Pastoral Popular y con el documento de San Miguel, y un poco se extiende hacia Puebla vía Evangelii Nuntiandi y tiene un eco tardío en Iglesia y Comunidad Nacional. Siguiente. Segundo momento. A los 20 años de la Populorum Progressio, Juan Pablo II publica la Sollicitudo Rei Socialis. Él dice que en la Populorum Progressio se vislumbraba la distancia entre países desarrollados y subdesarrollados. Y llega la triste y amarga constatación de que esa distancia ha aumentado. Y no solo que ha aumentado la desigualdad entre las naciones, dice Juan Pablo II, sino que al interior de las naciones también ha aumentado la desigualdad, creándose en los países centrales un cuarto mundo. Eso es 1988. Ya se había desatado la crisis del petróleo, ya habíamos entrado en un ciclo de baja de la economía internacional, ya había un surgimiento de las posturas neoliberales, ya se había instalado el tema de la deuda externa para los países periféricos, ya había aumentado el proceso de desigualdad interna e internacional, y el Papa plantea ahí, junto con el otro documento que había presentado, el Laborem Exercens,
la necesidad de poner el trabajo humano en la centralidad, la construcción de estilos de desarrollo que tengan en el centro el trabajo, que no se pase a la idea simple de que la tecnología puede resolver todos los problemas, de que los países tienen que entrar en un proceso solidario, que hay que buscarle una fórmula de salida a la crisis de la deuda externa, y plantea que el criterio de verdad, el criterio de justicia en la sociedad, dice él, es el salario. ¿Cómo se distribuye la renta en la sociedad? No es una cuestión de bienestar relativo, sino cómo se distribuye la renta nacional. ¿Cuánto es lo que va para el sector trabajo y cuánto es lo que va para el sector capital? Recordemos que una de las primeras medidas que tomó Martínez de Hoz fue eliminar la medición de la distribución funcional de la renta en la Argentina, que es el modo de objetivar cómo la sociedad distribuye los productos del trabajo. Y es una deuda de la democracia no haber restablecido ese indicador claro de lo que serían los grados de justicia que tiene nuestra sociedad. Juan Pablo II va a hablar de la solidaridad como nuevo nombre de la paz. O sea, Pablo VI era el desarrollo, él habla de solidaridad. Tercer momento, pasamos. Benedicto XVI, en el año 2009, publica Caritas in Veritate. Planteo central, la cuestión tecnológica, el desplazamiento de la mano de obra, la idea del solucionismo tecnológico, una crítica a la idea de que la tecnología librada a su propio desarrollo puede resolver todos los problemas humanos. La necesidad de llegar a una nueva institucionalidad global para regular los flujos financieros. Ya se habían producido una serie de crisis, no los vamos a enumerar, pero empiezan con el tequila y terminan con Lehman Brothers. Y lo que él plantea es una nueva regulación, un nuevo gobierno para esas fuerzas de la globalización financiera que han quedado sin gobierno. En América Latina, para esa época, se producen una serie de cambios en la dirección de los gobiernos y es el tiempo de Aparecida, con las categorías de exclusión y de descarte unidas a las de diversidad. Cuarto momento, Papa Francisco, la Laudato Si. Ya él plantea, ahí en el centro de la encíclica, una relación inescindible entre lo ecológico y lo social. No es un planteo ecologista, naturalista, conservacionista, sino que es un planteo que se propone el cuidado de lo que es la casa común, pero atendiendo fundamentalmente a los temas sociales. No es un planteo contrario a la idea del desarrollo, por el contrario, él plantea el desarrollo diversificado y critica las posturas extractivistas o primarizantes en relación al suelo y en relación a la minería. Plantea la situación de aquellos países que no han diversificado su estructura productiva, o sea, no es antiindustrial, pues si no, eso condenaría a los países periféricos a ser proveedores eternos de materias primas y alimentos.
O sea, no es un ecologismo light, sino que es un planteo profundo de ecología humana integradora de los aspectos que tienen que ver con un desarrollo que, a lo dicho hasta ahora, el desarrollo integral y solidario, le agrega lo sostenible, o sea, lo que tiene que ver con el cuidado de la dimensión ambiental de ese desarrollo. Como se dijo aquí, él abunda en un diagnóstico, en una lectura del contexto sumamente crítico de un mundo desigual, incierto, que vive una guerra por goteo, que tiene un sistema que está desbocado y en particular va contra la idea de un paradigma tecnocrático, o sea, la idea de un gobierno que solo mira una serie de variables sin contemplar las que tienen que ver con la inclusión y el desarrollo personal y colectivo. Para eso él plantea, por un lado, lo que ya dije, el paradigma de una ecología humana integral, que sería un planteo más a nivel global, pero por otro lado, esto se acompasa con una propuesta de estilo de vida, que la sigla es JPIC, Justicia, Paz, Integridad de la Creación, un tema que viene siendo trabajado desde hace mucho tiempo por movimientos apostólicos y congregaciones, y que tiene que ver con el cambio de actitud y de vida concreto de los seres humanos que estamos en el planeta. Por otro lado, hay una interpelación fuerte a gobiernos y actores para establecer no solo un nuevo modo de regulación, sino compromisos y nuevos protagonismos en este escenario que es complejo y que es muy, muy difícil. En los casos anteriores fui marcando la recepción en América Latina y en Argentina. A nivel institucional todavía no hay repercusiones, o sea, digo institucional de iglesia. Lo que yo noto, junto con otros, es que la recepción de la Laudato Si quizás tuvo más recuperación en el afuera de la iglesia que al interior de la misma. Y ya habiendo cumplido con el tiempo, cierro acá y les agradezco la atención. Gracias. Muchas gracias, Darío. Un breve comentario antes de dar paso al próximo panel. Algo que resuena o que se mantiene constante a lo largo de esta discusión en los últimos 40 años, me parece que es la interpelación a preguntarnos qué somos. Si somos meramente trabajadores, consumidores, clientes, contribuyentes, empleados o desempleados, o si nuestra dignidad radica en la integralidad de nuestra humanidad, en nuestra dimensión humana, en nuestra dimensión espiritual, en nuestra dimensión cultural y comunitaria. Y por ende, esto nos tiene que invitar también a pensar o a repensar las políticas públicas, porque generalmente todos nuestros esfuerzos tienden a promover el crecimiento económico y a la inclusión social, como si eso fuese solamente la promoción de la persona humana en su total dignidad. Entonces, simplemente quería reflexionar sobre eso, esa constante que nos invitan las distintas encíclicas. Muchas gracias, Darío, muchas gracias a todos. Agradecemos al profesor Pulfer y a Rodrigo. Gracias.